Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos aquí como fondo de nuestra pantalla esta que es la Catedral de la Ignominia, la catedral que Onésimo Cepeda hizo encima de la Alameda Central de el pueblo de San Cristóbal, Ecatepec. ¿No había otro lugar acaso? ¿No tenía el dinero suficiente la iglesia para comprar un terreno y ahí hacer su catedral? No, tenían que destruir la Alameda del centro de San Cristóbal. Y hoy el centro de San Cristóbal es una pequeña placita ensuciada además por toda una serie de juegos infantiles que deberían también haberse hecho en otro lado, porque destruyen, van en contra de la estructura arquitectónica de el lugar. Y Elina, bien, gracias, como siempre. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía, Vida nada me debes. Celso A. Lara Figueroa nos dice que la región oriental de Guatemala preserva en sus caseríos, aldeas y ciudades una riquísima gama de poesía folclórica hispana de profundo valor literario y estético, reflejo de la cultura campesina impugnadora del statu quo. En sus romances y décimas, corridos cargados de rebeldía, con carácter de descripciones históricas que expresan sentimientos de clase, denuncia, reflejo de la realidad, pero que a la vez enamoran y divierten. Dice que uno de los géneros de poesía que más arraigo tiene en los países de habla castellana es la copla, de la que Manuel F. Zárate sostiene que es un elemento cual ninguno para que la voz del pueblo exprese sus emociones y sufrimientos libremente, más allá de agradar. La importancia de este género, tanto en el Ecuador como en la Argentina, ha sido destacada por Paulo de Carvalho Neto y por Alfonso Carrizo. La copla refleja el ámbito social donde se genera por su gran versatilidad y estructura. Ahora habremos de leer para ustedes de este libro de Pablo Neruda, Todo el amor de Neruda, y de 20 poemas de amor y una canción desesperada, el poema número 2 de Pablo Neruda. En su llama mortal la luz te envuelve, absorta, pálida, doliente, así situada contra las viejas hélices del crepúsculo que en torno a ti da vueltas. Muda, mi amiga, sola en el solitario de esta hora de muertes y llena de las vidas del fuego, pura heredera del día destruido. Del sol cae un racimo en tu vestido oscuro, de la noche las grandes raíces crecen de súbito desde tu alma, y a lo exterior regresan las cosas en ti ocultas, de modo que un pueblo pálido y azul de ti recién nacido se alimenta. Oh grandiosa y fecunda y magnética esclava círculo que negro y dorado sucede, erguida, trata y logra una creación tan viva que sucumbe en sus flores y llena es de tristeza. Pues es la poesía de Pablo Neruda, aquel gran poeta chileno
Premio Nobel de Literatura 1973. Pues ahora regresamos a nuestra temática general sobre el maximato. Hemos venido analizando la sublevación de los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano en contra del gobierno de Calles. Y estamos en la parte bibliográfica de este estudio que hemos efectuado. En el libro Los Cristeros sin Rifle, Jorge Gallardo Pavón dice que el candidato a la presidencia que contendía en contra de Obregón, Arnulfo R. Gómez, se levantó en armas, a diferencia del también rebelde general Francisco R. Serrano, a quien se inculpó falsamente en el alzamiento. Esa imputación llevaba el objetivo de poder justificar su asesinato, despejando el camino a Obregón. Sostiene la tesis de que Obregón manipulaba totalmente a Calles y que cuando éste preguntó que quién había dado la orden de asesinar a Serrano y a sus acompañantes, Obregón confesó que él. Primero Obregón y luego Calles eliminaron implacablemente todo conato de oposición militar y así cayeron fusilados o asesinados. Entre 1920 y 1928, decenas de jefes militares del ejército constitucionalista, principalmente los colaboradores más directos de Álvaro Obregón, en las campañas militares contra Victoriano Huerta y Francisco Villa. Esta información la hemos obtenido del libro Los Cristeros sin Rifle de Jorge Gallardo Pavón. Los conflictos ya existentes entre Luis N. Morones y Obregón se agudizaron a raíz del anuncio de la reelección de este. De antemano ya había fuerte hostilidad entre el Partido Nacional Agrarista de Antonio Díaz Soto y Gama, que apoyaba a Obregón, y el moronista Partido Liberal Mexicano. Inició en la prensa una campaña que incrementó el de por sí ya alto desprestigio de la CROM, y los obregonistas la basaron en el punto más vulnerable de esa confederación: su corrupción y su burocratismo. Las luchas entre cromistas y obregonistas produjeron una gran cantidad de víctimas. El grupo de élite del Partido Laborista Acción, en el Congreso de ese partido en septiembre de 1927, discutió el tema de la reelección de Obregón, analizándose la posibilidad de postular a un candidato diferente a este, barajándose los nombres de Morones o de Celestino Gasca, aunque otra fracción de ese partido sostenía la candidatura de Francisco R. Serrano. Finalmente se acordó la postulación de Obregón, pero de manera revocable y condicionada. El artífice de esta decisión fue Vicente Lombardo Toledano, quien argumentó que no apoyar a Obregón podría ocasionar una guerra civil y que las condiciones bajo las cuales Madero propuso la no reelección ya habían cambiado. El 30 de abril de 1928, la CROM desistió de su apoyo a la candidatura obregonista, lo que provocó más disensiones en esa organización y en el Partido Laborista. Diversos líderes renunciaron a esos grupos,
como fue el caso del propio Vicente Lombardo Toledano y de otros líderes y asociaciones como el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la Unión de Obreros de las Artes Gráficas, los lecheros, camioneros, comerciantes en pequeño y diversos núcleos de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal. También salieron a mediados de mayo 3 senadores, 8 diputados y 3 regidores de la Ciudad de México. Lo mismo ocurrió en todo el país. Pues así las cosas en esta rebelión de Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez. Excelsior, regresando a nuestra fuente hemerográfica, en su número 3852 del miércoles 5 de octubre de 1927, en primera plana y a 8 columnas, publicaba esta nota: la rebelión se ha circunscrito solo a 2 núcleos de hombres. Uno de esos grupos lo manda el general Arnulfo R. Gómez y el otro el general Héctor Ignacio Almada, y ambos son activamente perseguidos. Se rindió en Teotihuacán el regimiento 25, los generales de división José Gonzalo Escobar y Jesús M. Aguirre, que persiguen a los rebeldes, esperan batirlos a la mayor brevedad. Pues era esta la situación de los levantamientos. Arnulfo R. Gómez huyó hacia Veracruz, ahí pretendía encabezar el levantamiento, el cual no le funcionó porque no tuvo el eco a los compromisos que seguramente ya había formulado con otros militares, que al final de cuentas pues prefirieron, tal vez con acuerdos previos, quedarse del lado de Calles y del lado de Obregón. Lo mismo ocurría con Francisco R. Serrano, quien fue pues asesinado, como ya lo vimos, en el estado de Morelos. Francisco R. Serrano pues prácticamente estuvo como un perseguido militar del gobierno de Calles, hasta que finalmente fue acosado, aislado, y el 4 de noviembre, un mes después del levantamiento, fue encontrado y asesinado después de un juicio sumarísimo, que era la norma en esa época, una verdadera brutalidad en Veracruz. Pero de estos temas continuaremos hablando en nuestro próximo programa, Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. Gracias por su atención.